Saludos, saludos. Continuamos acá en Enfoque Matinal. Ahora vamos a hablar de un tema que viene, por supuesto, sigue estando en el tapete, que es el COVID-19, pero lo vamos a enfocar ahora en Estados Unidos, específicamente en el estado de la Florida, uno de los más afectados por la pandemia, la epidemia del COVID-19. De hecho, el tercer estado de los Estados Unidos que presenta el más alto número de contagios después de Nueva York. New Jersey también presenta una altísima tasa de contagios, y California, así como Texas. Para ello vamos a conversar a través de las plataformas digitales con el doctor Carlos Torres Viera, quien es infectólogo, quien vive en el estado de la Florida, hogar de miles y miles de dominicanos y miles y millones ya de latinoamericanos de origen cubano, venezolano y de distintas partes de nuestra América Latina. Bienvenido, doctor. Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias. Doctor, el estado de la Florida viene reportando diariamente por encima de 10,000 casos nuevos de COVID-19 cada día. Es una situación, eso espanta a cualquiera. ¿Cuál es la situación real, más allá de esas cifras que uno suele ver en los medios de comunicación y en la prensa, del estado de la Florida a día de hoy? Bueno, la situación real es que estamos entre una epidemia ascendente. Nuestra situación actual es significativamente más complicada, con más casuística que cuando empezamos con la primera parte de la ola hace unos meses. La curva sigue ascendiendo en las últimas 2 semanas. Los hospitales, el impacto sobre los hospitales se ha hecho sentir, cosa que no tuvimos tantos problemas con la primera parte de la ola. Con este nuevo ascenso sí hemos tenido más complicaciones en términos de que la capacidad hospitalaria se ha llenado. No es que se ha rebasado, pero sí se ha llenado, que la capacidad de las terapias de intensión han tenido que aumentar su capacidad para poder atender el número de pacientes. Entonces, sí, estamos ahorita siendo en general la parte sur de los Estados Unidos, pero particularmente Florida, y dentro de la Florida, Miami ha sido una de las ciudades más afectadas, provocando la casuística de subida de COVID-19 en los Estados Unidos. Precisamente eso es lo que más nos preocupa. Parece que el COVID-19, la epidemia de COVID-19 en Estados Unidos ha llegado en distintos momentos a cada estado. Los primeros más afectados parece que fueron los del norte, específicamente Nueva York. Recordamos todas aquellas imágenes tan espantosas de la cantidad de personas fallecidas y contagiadas en el estado de Nueva York. Ahora en la Florida, específicamente, me parece que es en este mes de julio cuando más se ha agravado la situación. ¿Hay alguna explicación epidemiológica? ¿Qué dicen los expertos de este asunto? Sí, mira, bueno, hay varias razones, ¿no? Cuando nosotros tuvimos la primera fase, y tuvimos el ascenso y después el descenso de casos, en la Florida, al contrario de lo que pasó en New York, pasó en New Jersey, Massachusetts, empezamos a abrir la comunidad un poco más aceleradamente que esos estados que mencioné, cuando todavía los números de infectados o los números de casos todavía estaba bastante elevado. Relativamente estaba bajando, pero estaba bastante elevado. Esto, obviamente, si tú abres una ciudad donde tienes muchos casos, vas a seguir habiendo transmisión. Después está la parte de la colaboración ciudadana. Una vez que se abrió, debido a la atención que había creado todas estas semanas de resguardo, la gente lo tomó muy liberalmente. Aquí se ha politizado mucho el uso de la máscara, entonces la gente lo utiliza algunas veces y otras no. La gente empezó a reunirse con familiares, a hacer fiestas familiares, a hacer fiestas de amigos, a ir a los restaurantes, y todos esos sitios son situaciones propicias para que haya más transmisión. Entonces no hubo una colaboración, digamos, extensa de la comunidad en ese momento tampoco. Y el otro punto es que cuando la estadística empieza a bajar, lo que uno aspira es que el Departamento de Salud logre hacer un seguimiento estrecho de los números de casos y lograr aislar esos casos y sus contactos, cosa que, debido a que habíamos abierto con números altos y que no se había hecho preparación para eso, tampoco se hizo. Entonces, esa combinación de elementos están contribuyendo a que nuestros números actualmente sean más elevados de lo que fueron en la primera fase.
Precisamente de eso quería preguntarles, uno de los temas que tenía pendiente por preguntarle. Hubo una reapertura, vimos imágenes de las playas llenas de personas, recibimos noticias de cosas tan fuera de la norma que rigen las medidas del COVID-19, como fueron las COVID Party, de jóvenes que se reunían y hacían fiesta apostando a ver quién se contagiaba primero. ¿Qué medida ha tomado el gobierno de la Florida con todo esto? Sabemos que el gobernador Ron DeSantis es un firme aliado de Donald Trump, que lo ha acompañado en el discurso y en las acciones en la mayoría de los temas que ha impuesto el presidente Trump. ¿Qué medidas se han tomado y cómo ha sido el cumplimiento de estas medidas allí en la Florida? Mira, inicialmente, cuando nosotros tuvimos nuestro primer ascenso hace unos meses, se hicieron las medidas que usualmente se han hecho en otras partes de los Estados Unidos. Se restringió, se ordenó a la gente de permanecer en casa, menos que tuvieron actividades esenciales, se restringieron las actividades de los trabajos, etc. Eso logró disminuir la curva, empezar a descender el número de casos. Una vez que se abrió eso en esta segunda fase, ha habido más resistencia a volver a imponer regímenes de resguardo tan severos como se lograron en la primera parte, por el impacto económico que tiene en la ciudad. Entonces, hay dos elementos fundamentales. Uno es el uso de la máscara. El problema con el uso de la máscara en todos los Estados Unidos, incluyendo el caso de la Florida, donde hay una discrepancia grande entre el gobernador y los alcaldes de ciertas ciudades, incluyendo Miami. Por ejemplo, el condado de Miami-Dade tiene obligatoriedad de uso de máscara actualmente, pero otros condados de la ciudad o otros condados del estado no tienen necesariamente esta restricción, y el gobernador se ha resistido por su posición política, me imagino, a declarar el uso de la máscara como algo obligatorio. Lo mismo ha pasado con ciertas actividades. Se han restringido ciertas actividades, los restaurantes se volvieron prácticamente a cerrar, hasta excepto para búsqueda de comida nada más, pero no para consumir dentro de los restaurantes, pero otras actividades han sido mucho más resistentes para hacerlo. Entonces, las medidas han sido un poco más tímidas en los actuales momentos, justamente porque tienen un impacto económico importante y un impacto político importante. Entonces, sin embargo, por lo menos en Miami-Dade han sido un poquito más estrictos y están monitoreando la situación cercanamente, y yo no descartaría que en las próximas semanas, si la curva sigue ascendiendo, en las próximas semanas tengan que tomar medidas un poquito más drásticas. Es curioso lo que menciona, doctor, sobre el tema de las posturas políticas y del impacto político que tendrían las medidas más allá del impacto económico. Acá en República Dominicana, por ejemplo, celebramos elecciones en medio de la pandemia, y allí la política tuvo un fuerte impacto porque, bueno, ahora estamos presenciando un elevado número de casos producto de las actividades de campaña. Allá no es el caso, sin embargo, hay una pre-campaña porque este año se celebran elecciones allá. ¿Cómo percibe el público estadounidense, el público de la Florida, las medidas de confinamiento, las medidas de distanciamiento y el impacto económico que está teniendo la pandemia en ese estado? Mira, las medidas en general en los Estados Unidos, particularmente en Florida, obviamente, el impacto de las medidas económicas fue significativo. Es un estado que tiene una importante cuota de turismo, con la cual el turismo es una parte fundamental de la economía de la ciudad. Y todo en términos de los cruceros, en términos de los restaurantes, en términos de los hoteles, en términos de los viajes, fue restringido durante el primer episodio. Entonces, obviamente, para este segundo episodio, la población, yo diría que está dividida. Hay quienes piensan que debe ser más pensado desde el punto de vista epidemiológico, otros que piensan que es imposible mantener cerrado la ciudad y que la parte económica es muy importante, y por eso ha habido esa resistencia. Una de las cosas, como usted dice, estamos en pre-campaña básicamente, y hay posiciones políticas muy bien definidas alrededor de esta situación de la pandemia que hacer. Tenemos una posición muy definida de parte del presidente, y por supuesto, entonces hay una posición muy parecida de los seguidores del presidente en los gobernadores, en los términos de gobernaciones y alcaldías, etc. Entonces, es lo que digo, se ha politizado el tema desafortunadamente,
al punto de que se están viendo más, se están tomando decisiones más políticas que científicas, sobre todo con esto de la máscara. Finalmente, apenas hace 2 días, casi forzado, el presidente aceptó que la máscara era de ayuda, pero uno no, durante toda esta temporada nunca ha estado utilizando la máscara, excepto en una oportunidad, que fue uno de los hospitales de Washington. Y entonces eso se refleja, y el problema es que cuando el liderazgo está dividido, entonces la actitud de la población también se divide. Das ventajas o das oportunidades para que haya discrepancia en la población y para que la población se sienta con el poder de decir yo no uso la máscara porque no quiero, o sea, en vez de yo uso la máscara porque no debo. Entonces, pues, esa es la situación que se vive en los Estados Unidos, desafortunadamente. Recordemos que esto es un país muy grande geográficamente, lo cual explica lo que usted decía al principio, de que tenemos una epidemia, como varias subepidemias dentro de la epidemia, varias curvas dentro de las curvas, y lo mismo hay 50 estados con 50 gobernadores, cada uno haciendo básicamente lo que considere necesario, pero no ha habido una coordinación realmente. La otra cosa que ha fallado es realmente una coordinación a nivel federal, ha habido una falta de liderazgo a nivel federal también. Entonces esto se refleja en la falta de control que hay en los Estados Unidos actualmente sobre esta epidemia que está en ascenso en general en los Estados Unidos, particularmente en la parte sur de los Estados Unidos. Eso se agrava además por el hecho de que es un estado federal. Los gobernadores tienen poder auténtico de toma de decisiones, incluso los alcaldes también tienen una cuota importante de poder sobre la región que gobiernan, más allá de las medidas federales. Y eso, por supuesto, imagino, ha agravado las divisiones, dado el clima de polarización política que vive Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, y la división tan fuerte y tan marcada en muchos temas con el Partido Demócrata y con los políticos del Partido Demócrata. Por lo menos eso lo vimos en Nueva York. Es más o menos así en la Florida, por lo que usted nos está contando. Sí, yo creo que es en todos los Estados Unidos. Pero tú ves, la posición del gobernador es una posición muy cercana a la posición del presidente Trump. La posición de algunos alcaldes ha sido una posición un poco más moderada, y en mi opinión particular más consciente de la información científica que está detrás de las sugerencias que van a controlar una epidemia de esta magnitud. Entonces, sí, eso lo hemos visto, lo vemos en la Florida, lo estamos viendo en la Florida, y lo vemos en otros estados, lo vemos en el estado de Texas, lo vemos en otros estados, lo está viendo igualito en Arizona, o algunos estados del norte. Lo viste durante la primera fase, lo vimos durante la primera fase, las grandes discrepancias que había entre la actitud tomada por el gobernador de New York con respecto a la actitud del presidente Trump. Entonces, sí, ese ha sido uno de los problemas. El problema es la situación política en los Estados Unidos está tan polarizada que esto se ha traducido también, o se ha expandido también a este manejo de la pandemia de una forma un poco convencional, y lo cual refleja y hace difícil el control, como lo reflejan los números. O sea, todos los países europeos, incluso países que tuvieron situaciones muy severas como España, como Italia, han logrado controlar sus curvas, y nosotros seguimos sin tener un buen control de la situación, lo cual es sorprendente. Yendo precisamente a ese tema, al tema del control de la epidemia dentro de los Estados Unidos y específicamente dentro del estado de la Florida, que es el que nos ocupa en este momento. La tasa de ocupación hospitalaria, ¿en qué nivel se encuentra la ocupación hospitalaria? ¿Qué capacidad tienen en estos momentos los centros de salud de la Florida de atender nuevos casos de COVID-19? Mira, los centros hospitalarios están llenos en términos de su capacidad usual. Sin embargo, todos los centros hospitalarios han sido capaces, y esto es una cosa que se ha planificado por años, ¿no? Siempre se ha tratado de planificar en casos de crisis, no solo necesariamente infecciosas, pero otro tipo de crisis. Y entonces tú empiezas a hacer planificación que incluye cómo expandir tus servicios hospitalarios, es decir, cómo incrementar el número de camas, cómo incrementar el número de personal. Entonces, lo que ha pasado es que sí, las unidades de terapia intensiva en su capacidad original están llenas, pero los hospitales han sido capaces de aumentar la oferta de camas de terapia intensiva en términos de camas y también de personal para cubrir esas camas,
y también de hospitalización en general. Entonces yo diría que estamos llegando a un punto de saturación, no estamos en la situación que estuvo New York, no estamos en la situación que estuvo Madrid, todavía tenemos capacidad de aumentar todavía las camas, o sea que no ha habido un déficit de asistencia, que no ha habido ningún paciente que ha sido rechazado porque no puede ser atendido en un hospital. Pero si esta curva sigue ascendiendo de esta manera acelerada, entonces podríamos entre las próximas semanas sí estar en problemas graves, como lo estuvo New York. Y el tema de la disponibilidad de personal de salud en los centros hospitalarios, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tan fuertes son los turnos que están teniendo que hacer los médicos, enfermeras y enfermeros, por supuesto, camilleros, cirujanos, técnicos, analistas, todo el personal de salud? ¿Qué tan fuerte y qué tan mal la están pasando en esta situación? Mira, ha sido fuerte porque has tenido que expandir tus horarios de trabajo y tus tiempos de trabajo. Sobre todo, estamos hablando del personal de enfermería, sobre todo, ha tenido que redoblarse, ha tenido que venir a trabajar en días que teóricamente tenían libres, ¿no? Pero ellos tienen las enfermeras tienden a tener unas rotaciones semanales. Los hospitalistas, por ejemplo, los médicos hospitalistas también tienen rotaciones semanales y han tenido que en sus tiempos libres tener que seguir trabajando para cubrir la demanda del hospital. En algunos casos simplemente la demanda la ha cubierto el mismo personal que tiene. Por ejemplo, en algunas camas, en algunas áreas de terapia intensiva, has tenido que utilizar personal de anestesiología para colaborar con el intensivista para poder cubrir el número de camas. Entonces, obviamente, una de las cosas que la gente a veces le cuesta entender es que los políticos tienen que hablar del número de camas, pero realmente no es solo el número de camas, sino el personal para atender esas camas. Como te dije, con mucho estrés y con mucha cansancio para el personal que está laborando, se está logrando, pero eso es una de las cosas que obviamente en las próximas semanas nuevamente, no solo el número de camas, sino el número de personal podría fallar. De hecho, en algunas zonas aquí de Miami, por ejemplo, el Jackson Memorial Hospital, tuvieron que traer enfermeras que no eran particularmente contratadas del hospital para poder cubrir la demanda. Y entonces, bueno, ahí puedes ver que sí, se ha cubierto, se ha logrado cubrir, se ha traído personal de otras áreas, de otros hospitales, de otras zonas de los Estados Unidos, se ha logrado cubrir, pero todo tiene un límite. Eso tiene unas consecuencias, puede tener unas consecuencias incluso más graves que el colapso, o tan graves como el colapso de la infraestructura hospitalaria. Sabemos que médicos estresados y agotados no pueden rendir en la atención a los pacientes al mismo nivel que cuando están frescos, que cuando están tranquilos, que cuando están relajados. ¿Se está tomando alguna medida precisamente para paliar ese efecto sobre esos seres humanos que están allí atendiendo a tantos pacientes? Mira, actualmente en términos de paliar, no, porque simplemente se necesita el trabajo de cada uno de nosotros y lo estamos cumpliendo. Mi número de pacientes ha aumentado exponencialmente con esta pandemia. Obviamente produce un estrés de tratar de evitar que se vayan algunos detalles entre paciente y paciente, pero en términos de paliarlo, en términos de hacer, la única manera que se podría paliar esto es traer más personal. Entonces, bueno, todo eso tiene un límite. Entonces, simplemente estamos trabajando reportados, tratando de dar las condiciones de trabajo lo mejor posible, pero obviamente no podemos satisfacer lo que quisiéramos que ocurriera, ¿no? En términos de tener más personal. Todo tiene, como dije, un límite de capacidad para contratar, para traer, y así están en todas partes de los Estados Unidos. Entonces, sí, es un problema porque uno esperaría que a medida que esto siga en este sentido, si hay más riesgo de que pacientes tengan complicaciones inesperadas o de que pudiera haber una mortalidad aumentada en términos de los pacientes, simplemente porque se sobresaturó la capacidad de responder del hospital. Como digo nuevamente, no creemos que estamos en esta situación todavía, pero ciertamente es algo que al futuro cercano de seguir esta tendencia pudiera ser muy explicable. Antes de concluir, doctor, porque ya se nos agota el tiempo, como usted sabe, en la televisión el tiempo es oro.
todo apunta a que la curva de contagios y por tanto de decesos va a seguir ascendiendo. Como usted dice, nos estamos acercando allí en Florida al punto de colapso de la infraestructura hospitalaria, o al punto por lo menos de copar toda la infraestructura hospitalaria disponible y además habilitada, y el personal médico está en un punto de estrés y agotamiento, por lo menos para tener en cuenta. Si esto continúa como va, con 10.000 casos, 9.500 casos nuevos cada día, ¿qué podemos ver en las próximas semanas en el estado de la Florida? Bueno, pues podemos ver una situación extrema como lo que se vivió en New York o como lo que se vivió en Madrid, donde obviamente se va a aumentar la mortalidad, donde va a haber mayor cantidad de posibilidades de infección también del personal de salud, donde van a tener que tomar medidas más extremas en términos de dónde hospitalizar los pacientes. Van a tener que abrir áreas que no son particularmente médicas, como el recurso médico, y podría incluso, como hemos visto relativamente, tener déficit de algunos de los medicamentos, como es el Remdesivir, que es el medicamento antiviral que estamos utilizando para este virus. Hemos visto que el recurso como tal está limitado, ¿no? Hemos visto que nos está llegando de manera contada, hemos logrado satisfacer, cubrir todos los pacientes, pero básicamente siempre a los límites de casi estar a punto de no tener suficiente medicamento, ¿no? Entonces, esto se podría empeorar, y obviamente esto se va a reflejar en el número de muertes, como se dice, y lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias al doctor Carlos Torres Vieira, infectólogo desde el estado de la Florida, en Estados Unidos, hogar de miles de dominicanos, miles y millones de latinoamericanos residentes allí, que en este momento es el tercer estado más afectado en números, por lo menos en número de contagios de Estados Unidos por la epidemia del COVID-19. Doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, un placer, que tengan buen día. Continuamos en Enfoque Matinal, ya venimos.